Hacia 1522, Aretino, pues un innovador, escribía sonetos, ¿no? O sea, pequeñas obritas de teatro y, bueno, pues panfletos anónimos que a veces colocaba en espacios públicos. Pues en ello, él mismo difundía escritos satíricos, así de tono calumnioso, con los que, pues siguiendo instrucciones, claro, de sus patrones y mecenas, insinuaban detalles indiscretos de personajes notables que amenazaban con hacer públicos con la finalidad, pues eso, de erosionar su imagen pública y desprestigiarlo. Pues siguiendo la tradición, estos textos se colocaban junto a la estatua del Pasquino, cerca de la romana Plaza Navona, donde la gente se arremolinaba para leerlo, quien supiera leer, claro, o al menos para saber qué se cosía en aquel singularísimo mentidero que había. Pues hoy tenemos constancia de que, por ejemplo, Aretino hizo lo posible por perjudicar con sus escritos a varios cardenales que no agradaban a los Medici y aspiraban a suceder, pues, al Papa León X tras su muerte. Así que la evolución de este género literario, que sería el libelo, ¿vale?, por lo demás muy característico de la modernidad y basado también a veces en la divulgación de las vergüenzas de cada hijo de vecino, fue cambiando con los siglos y haciéndose cada vez más complejo, ¿no? Inicialmente, pues en la forma de pequeños carteles o escritos breves en fecha tan temprana como 1560, que se había hecho muy popular en Francia, país al que debemos una parte muy sustancial de su desarrollo. También muchas veces vulgar hasta la obscenidad y generalmente simplista, más no poder, pero bueno. El libelo político, con su tono agitador y difamatorio, populachero e infamante, es propio de épocas convulsas, ¿no?, de cambios, de crisis, y se diría que, sobre todo a mediados del siglo XVII, cada vez que el poder y los poderosos tienen un problema, allí están los libelistas, ¿no?, y sus escritos para ahondar, pues claro, en el descontento de las masas, fabricando historias vergonzantes, como por ejemplo la que publicó en 1649 el impresor Claude Morlot, al que pillaron infraganti cuando imprimía un libelo titulado El tutor del lecho de la reina, que sostenía que el cardenal Mazarino, que era el sucesor de Richelieu y en aquel momento pues máxima autoridad en la Francia de Luis XIV, pues se acostaba regularmente con la regente Ana de Austria, que le gustaba Armando. Pues ejemplo de la clase de contenido a los que se suele recurrir este tipo de noticias falsas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la política, salvo en lo relativo pues a su finalidad. En absoluto en lo que respecta a sus contenidos, pues parece evidente que el siglo XVIII francés y el advenimiento de la agitada Francia prerevolucionaria fueron un caldo, de cultivo social idóneo para su desarrollo, que acabó alcanzando tal apoteosis en el descrédito de la corona y el antiguo régimen que acabó, pues con los reyes en la guillotina. Y en consecuencia, pues la historia nos permite deducir fácilmente que el libelo político funciona en dos direcciones, ¿no? Por un lado, que trata de poner a su protagonista o protagonistas en una situación lo más complicada posible ante la opinión pública, y por el otro, que persigue obtener pues un capital político del que no se disponía antes de su fabricación. O sea, que viene a proporcionar la coartada oportuna y da motivos, ¿no? Justifica tal o pues, yo qué sé, o cual decisión, cosas así. Pues en esa línea, una de las operaciones políticas de desprestigio, quizá, yo creo que la más importante del siglo XIX, y sí, y muy probablemente, la verdad, que la más destacada de lo que hoy llamamos la era victoriana, pues se desarrolló en el Reino Unido contra Charles Stewart Parnell, que fue un líder nacionalista irlandés, y destacado parlamentario en la Cámara de los Comunes, ¿no?, víctima de un bulo orquestado pues para desacreditarle como cabeza visible de un movimiento que perseguía una mayor autonomía para la isla y que teóricamente contaba con el respaldo del Partido Liberal y su líder, que era William Gladstone, entonces en la oposición, con quien mantenía una pública y notoria amistad. Vale, esto fue conocido como el Affair Dreyfus británico, y todo comenzó cuando en 1887 pues el rotativo londinense The Times publicó una serie de artículos bajo el título Parnellismo y crimen. En uno de ellos, pues aparecido un 18 de abril,
Se publicaba el texto de una carta reproducida, pues, escrita supuestamente por Parnell años atrás, de la que se deducía que el político había estado implicado en los asesinatos de Frederick Cavendish y Thomas Henry Burke, ¿no?, que era el ministro para Irlanda del gobierno británico, y su subsecretario, que habían muerto apuñalados por nacionalistas radicales mientras pues paseaban por un parque de Dublín en 1882. Pues la carta, en la que Parnell se felicitaba por el crimen, se tuvo por auténtica, a pesar pues de los reiterados desmentidos de su presunto autor, que aseguraba que no tenía para nada que ver con ella. Pero bueno, con todo, pues Parnell, aterrorizado, tuvo que ver durante un tiempo cómo eso aparecían nuevos artículos sobre su acción política que perseguían asociarle con los movimientos independentistas irlandeses más violentos del momento, algunos de ellos firmados por un tal Robert Anderson, y hasta 7 nuevas cartas, a cual más comprometedora, por las que el diario londinense confesaría más tarde que había pagado casi 1.800 libras. ¿Qué pasa? Que incapaz de detener la campaña esta de desprestigio puesta en marcha contra él, pues finalmente Parnell denunció a The Times, ¿no?, pues por difamarle con la publicación de las cartas, que calificó de falsificación vil y descarada. El problema es que ya, como pueden imaginar, es que pues su reputación, es que todavía aún tendría que, la verdad, atravesar todo un vía crucis y resultaría todavía más perjudicada, pues por hacerse pública una amplia colección de documentos que más tarde se revelarían que también eran falsos y que se presentaron ante el tribunal. Bueno, que nada, que Parnell estaba contra las cuerdas, ¿no? Y este señor pues exigió un comité de expertos que certificara realmente la autenticidad de todos aquellos materiales. La cuestión es que a lo largo de un juicio muy esclarecedor y pues supongo que de nefasto recuerdo para el gran rotativo londinense, hoy una institución periodística pues que se antoja incuestionable en el ámbito de la prensa global, se supo que Robert Anderson, el autor de varios de los artículos que atacaban a Parnell, trabajaba en las oficinas del Servicio Secreto Británico. Y los expertos calígrafos que había solicitado su abogado, Charles Russell, estudiando las cartas, descubrieron cosas curiosas, como que en ellas había una serie de faltas de ortografía que se repetían y que Parnell no cometía habitualmente. Así que de manera que nada, tirando del hilo, Richard Pigott, el hombre que había vendido las cartas al periódico, fue llamado a declarar. Y en el estrado pues se le ordenó escribir las mismas palabras que en las cartas que aparecían defectuosamente. Al reproducir los errores uno por uno, se llegó a la conclusión de que las cartas no habían sido escritas por Parnell, sino por él, que quedaba señalado como el responsable de la fabricación de la correspondencia publicada en el The Times. El autor del bulo fue un afamado periodista irlandés, ex nacionalista, caído en desgracia, pues porque se dedicó pues, a hacer la vida imposible, la verdad, que a muchos de los que habían sido sus antiguos compañeros, y lo confesó todo, la verdad, al verse descubierto, por suerte, al menos fue sincero en algo. Pues bueno, eso, confesó todo al verse descubierto, y sin llegar a acudir a la última sesión del juicio a la que había sido citado, pues huyó para aquí, para España, para acabar pues sus días ahí, pues de mala manera, en uno de los mejores hoteles de Madrid, según se publicó en la Ilustración Española y Americana, en su edición del 8 de marzo de 1889. Y en una de las habitaciones de aquel establecimiento, en el que se registró con el nombre falso de Roland Ponsonby, ya se podía haber puesto un apellido más bonito, digo yo, no Ponsonby, pero bueno, pues Pigott se pegó un tiro y 8 días después de hacerse público el fallo de un tribunal de justicia que le condenaba por perjurio, pues eso, se mató. Naturalmente The Times, que ignoró todas las señales de alarma y no valoró la mala reputación de Pigott, que era al fin y al cabo un propagandista sin escrúpulos, necesitado de dinero, pues tuvo que pagar las costas del juicio y fue condenado a indemnizar a Parnell con 5.000 libras, o sea, una cantidad exigua teniendo en cuenta pues, el daño causado al político, que pedía 100.000 libras al rotativo. Y obviamente que cuya fama, pues, de alguna manera, pues quedó marcada para siempre. O sea, de hecho, a pesar de salir airoso y ser recibido como un héroe pues, por su correligionario,
no fue capaz de renovar su asiento en la Cámara de los Comunes en las elecciones de 1891, o sea, 2 años después. Desafortunadamente para Parnell, haciendo honor a la verdad y pues visto con cierta perspectiva, el caso es que quienes quisieron poner fin a su carrera, la verdad es que bien podrían haberse ahorrado el libelo si hubieran dejado a un lado al político y hubieran prestado un poco de atención al hombre. Sobre todo porque lo que verdaderamente significó su ruina política no fue sino un lío de farda o un romance arrebatador, según se mire. Todo esto tuvo un romance con una mujer casada de nombre Kitty Oshii, que haría público apenas un año después su engañado marido. O sea, un affair amoroso, pues que no era en absoluto una falsedad. Si bien se acabaron publicando, pues como siempre en estos casos, infinidad de detalles, chismes de imposible verificación, a cual más sonrojante, los cuales no voy a decir. La cuestión, en fin, es que no fue la mentira contra él que se había urdido la que dio al traste con su futuro político, sino al final fue la verdad, o sea, una verdad que ni la estrecha y indiscutible moral victoriana ni la muy católica Iglesia Apostólica de Irlanda le perdonaron, ¿no? Porque lo marcaron como un adúltero ante un electorado puritano e hipócrita que, indignadísimo, pues le dio la espalda. Y eso a pesar de que ella había iniciado los trámites de su divorcio mucho antes de conocerle, o de que ambos acabarían contrayendo matrimonio muy poco después de aquel episodio, para que ustedes lo sepan. Pero bueno, esto es así, ¿qué se le va a hacer? Espero que les haya gustado y nada, que nos vemos el próximo día. Hasta luego.